Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Alejandra Benvenuto. Yo soy asesora de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nos encontramos en este nuevo curso del programa Cuidarnos en Red. Este curso se titula Apuestas en Adolescentes, abordajes desde las políticas públicas. Y nos acompaña hoy Juan Martín Palermo, nuestro director de planificación y capacitación, que nos va a contar de qué se trata el programa Cuidarnos en Red. Bueno, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos y todas? Sí, les voy a comentar muy brevemente, antes de pasar a la entrevista que tenemos hoy, a la primera invitada en este curso. El programa Cuidarnos en Red, para quienes no saben, es una política pública que nació en la pandemia a partir de que explotaron muchos fenómenos que suceden en el ámbito digital. Algunos se los pueda considerar como problemáticas y otros, en algunos casos, llegan a ser algunos delitos. Entonces, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en ese momento, al ver una vacancia en cuanto a la información, en cuanto al cómo proceder una vez que suceden estos fenómenos y también en cuanto a la educación a la ciudadanía, se decidió crear este programa que es interministerial. Participan 5 ministerios. De hecho, este curso también participa el Ministerio de Mujeres y Diversidad y también el Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría de Salud Mental, que les adelanto que va a ser nuestra invitada de hoy, Julieta Calmels, la subsecretaria, para dar respuesta de forma integral a estas problemáticas. Particularmente este tema de apuestas online fue un tema que sumamos en el 2022, si no recuerdo mal, a partir de que explotó, como todos sabemos, principalmente en las escuelas, y como vamos a ver a lo largo del curso, es una problemática que afecta a gran parte de la ciudadanía, pero particularmente a adolescentes. Otro de los temas que trabajamos, que fueron los primeros temas que decidimos abordar, fue el grooming, la violencia de género digital y las ciberapuestas. Todo esto que les estoy contando lo pueden encontrar en la página web del programa Cuidarnos en Red, que es cuidarnosenred.mjus.gba.gov.ar, o pueden googlear Cuidarnos en Red y les va a aparecer primera. Ahí van a encontrar un montón de información sobre estos fenómenos, van a encontrar guías de actuación que próximamente serán actualizadas, y un montón de materiales para descargar, y también pueden estar al tanto de las actividades que realizamos como programa. Muchísimas gracias a todos y todas por anotarse en este curso. Esperemos que sea interesante. Yo creo que sí, porque ya lo estamos armando y creo que me parece que es una propuesta para aprovechar. Y bueno, y si te parece, Ale, pasamos a la entrevista. Bueno, ¿Quedó algo dale, Juan. pendiente? Lo Sí, nombramos. no, si querés, podemos contarles de qué se trata el Ah, curso dale, dale. para que ya tengan en cuenta que, bueno, este curso consta de 5 clases. ¿Sí? La primera Bien. clase la vamos a tener hoy, sobre consumo problemático de tecnologías y de apuestas. Nos va a acompañar Julieta Calmels, la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la clase de hoy vamos a trabajar un poco sobre, bueno, qué es esto del consumo problemático de tecnologías, de los consumos digitales y cómo se vinculan con el consumo de apuestas online, especialmente en adolescentes, que es lo que más nos preocupa. La semana que viene vamos a tener una segunda clase sobre el ecosistema de las apuestas online. En ese caso nos va a acompañar la doctora o doctoranda en comunicación, Carolina Di Palma, que es asesora del Ministerio de Salud, de la Subsecretaría de Salud Mental, y de algunas otras provincias de la República Argentina en materia de consumo problemático de tecnologías digitales. Ella es una especialista, estudia cómo a partir del uso de los videojuegos se incorporan algunos de estos mecanismos propios de las apuestas que vuelven a esta cuestión tan problemática o adictiva, ¿sí? Y cómo desde las infancias se ingresa en este mundo digital que tiene estas características. En nuestra tercera clase vamos a invitar a nuestros compañeros que forman parte del curso también, junto con el Ministerio de Salud, nuestros compañeros del Ministerio de Mujeres.
em, la dirección de Dirección de Promoción de Masculinidades. masculinidades, exactamente, porque el tema es apuestas deportivas. Sí. Ellos trabajan justamente desde el enfoque de género, cómo es que estas apuestas online, muchas vinculadas a los juegos deportivos, al deporte, interpelan particularmente a los varones jóvenes, ¿no? Ujú. Y se anclan en ciertos mandatos de masculinidad tradicionales. En la cuarta clase, el módulo cuarto, es la cuarta semana del curso, nos va a acompañar un fiscal, Santiago Markevich y su equipo, porque bueno, como decía Juan recién, este mundo de las apuestas tiene una dimensión también ilegal, ¿no? El mundo de las apuestas ilegales, donde particularmente los adolescentes sabemos que ingresan de manera mucho más sencilla y apuestan y además son interpelados por este mercado ilegal de las apuestas como usuarios prioritarios. Y bueno, el Estado, por supuesto que tiene la obligación de cuidar a los adolescentes y además de perseguir este delito de las apuestas ilegales. Y nos va a contar Santiago Markevich junto con su equipo cómo desde la justicia se persigue este delito. Y por último, la última clase sobre prevención comunitaria y herramientas para el abordaje, Juan. Sí, ahí a partir de la decisión política, digamos, del gobierno de la provincia de Buenos Aires de abordar este tema, se creó una mesa interministerial. Está todo nucleado en la campaña NODA, que hay una página web que es noda.gba.gov.ar. Y ahí abordamos más que nada principalmente lo que es la prevención de este fenómeno. Ahí seguramente nos acompañen otros compañeros de otros ministerios, de otras áreas del gobierno, para darle un cierre al curso desde la mirada de la prevención. Bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos identificar cuando un adolescente está teniendo un consumo problemático de apuestas? ¿Qué se hace del Estado? Bueno, esta es la última clase, creo que es la más concreta en términos de quienes están escuchando, que son trabajadores estatales, en este curso puedan tener herramientas, como decía, bien concretas para prevenir y también para intervenir una vez que reciban alguna consulta o cualquier situación que se presente. Excelente. Bueno, muchas gracias. Ahora en un ratito tenemos a nuestra invitada, Julieta Calmels. Esperamos que disfruten de esta clase y de todo el curso. Bueno, le damos la bienvenida a Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Juan, ¿te parece que empecemos con la clase de hoy? Ya estamos para arrancar. Muchísimas gracias, Julieta, por estar acá. Es un honor, aparte también como el Ministerio de Salud, como parte del programa Cuidarnos en Red, que introducíamos más temprano, es sumamente importante que te tengamos acá. Para arrancar, empezar por una cuestión bien general sobre qué es, digamos, el consumo problemático de apuestas online y por qué afecta o por qué preocupa principalmente en adolescentes. Bueno, también contenta para retomar el inicio, contento de estar formando parte del dictado de este curso. Para quienes tenemos responsabilidades también en la gestión de sistemas complejos, como es el sistema sanitario, en el caso de ustedes, vinculado también a la gestión de parte del sistema de justicia. Bueno, siempre es una oportunidad, un encuentro más cercano y directo con los trabajadores y trabajadoras que implementan las políticas y que además se toman el tiempo de armar un espacio para pensar y para formarse. Para nosotros es muy importante eso, no es accesorio al desarrollo de las políticas, ni siquiera es complementario, es más bien parte del corazón con el que se hace, el corazón, quiero decir, el centro, además de la afectividad con la que se hace el desarrollo de políticas públicas en la provincia. El consumo de tecnologías está siendo desde hace un tiempo importante un fenómeno mundial que atraviesa a todas las edades, y prefiero arrancar con un planteo así más general porque muchas veces
tendemos a recortar exclusivamente el problema en los jóvenes. Seguramente en el transcurso de la conversación vamos a ver por qué preocuparía más o qué particularidades tiene el consumo en los jóvenes de tecnologías y cuándo esos consumos se vuelven problemáticos, pero hago este recorte más amplio del fenómeno del uso de las tecnologías, inclusive del uso problemático de las tecnologías en toda la población y también en la población adulta, porque muchas veces nos centramos en los jóvenes y los adultos nos recortamos como parte no integrante de un fenómeno, de un problema que cada vez más se estudia, se tematiza, se conceptualiza desde el campo de la salud y sus efectos, en la subjetividad y en el psiquismo, pero también desde otros ámbitos, ¿no? Desde el ámbito más sociológico, hay un montón de teorías que hablan y plantean que estamos en un capitalismo de plataformas, ¿no? De cómo la inmersión en el mundo de las tecnologías también altera e incide en nuestras maneras de establecer vínculos, en los consumos, en las formas de producción económica, etcétera. Y bueno, cada vez nos alejamos más de una idea inicial donde las plataformas y las pantallas las pensábamos como mediación, como una mediación de las interacciones, ¿no? De las interacciones comerciales, de las interacciones educativas. De hecho, hoy estamos bajo un soporte tecnológico produciendo un encuentro formativo. Se la pensaba hace mucho como una mediación en el encuentro social, ¿no? Incluso plataformas que vinculan los encuentros amorosos. Pero digo, cada vez, antes se lo planteaba más de esa manera y cada vez se lo piensa menos como una mediación, sino más bien como un formato que altera eso que producimos, que cambia profundamente aquello que producimos, que cambia profundamente los procesos de aprendizaje, que cambia las relaciones sociales, no se producen las relaciones sociales de la misma manera a través de las tecnologías que con la presencia del cuerpo, de la voz, de la existencia humana directa. Y también, ¿no? Las prácticas comerciales o de intercambio comercial, incluso de consumos a través de las plataformas, ya cada vez más pensamos menos que son mediaciones y pensamos que son instancias productoras de formas diversas de estar, de vincularnos, etcétera. Y también en esto que llamamos a veces, y pongo comillas y tal vez después lo profundizamos, en esto que llamamos el juego, ¿no? Lo recreativo, que puede ser un aspecto del juego, lo lúdico, que es un aspecto más central de lo que podemos definir como juego. Eh, bueno, también cada vez pensamos menos que son mediaciones para los mismos fines y cada vez nos es más claro que el uso de tecnologías altera de una manera muy profunda y radical esas cosas sobre las que estamos hablando, el juego, las relaciones sociales, el aprendizaje y el intercambio económico-social, ¿no? Y que eso involucra a la sociedad en su conjunto. Estoy, como verán, haciendo un esfuerzo para no ir a los chicos directo, que lo voy a tratar de sostener un rato, porque incluso cuando hablemos de los chicos, de los adolescentes y de los chicos chiquititos, también es muy importante qué estamos haciendo los adultos cuando estamos usando pantallas, cuando cenamos y estamos con nuestros celulares, ¿no? Cuando estamos en casa trabajando con una videollamada o dando una clase o tomando una clase y estamos en casa pero no estamos. ¿Cómo cambia también la forma en que los adultos estamos con nuestros hijos, con las personas de nuestras familias? Cómo cambia la manera de estar en lo que hace a la mirada. Puede parecer algo un poco secundario, pero es muy importante ser mirado por otros, ser registrado por otros. En la escucha, en qué disponibilidad tenemos para escuchar. Cada vez nos pasa más que se nos acorta el tiempo disponible en paciencia, en disponibilidad material de tiempo para escuchar a los jóvenes y en el encuentro corporal directo. Para tomar un ejemplo, el juego en la infancia corporal entre los adultos y los niños forma parte del proceso de subjetivación de las infancias y parte del proceso de constitución psíquica. Las primeras relaciones corporales, ¿no? De quienes cuidan con los niños chiquititos
el intercambio a través del lenguaje, de las miradas, de las posibilidades de un cuerpo que no esté sobreestimulado por la tecnología, sino un cuerpo que pueda estar relativamente tranquilo para sostener un bebé, para calmar un bebé, para jugar con un niño, para dar de comer, para mirar, para reírse, para contener la angustia de un chico y también todos esos procesos en la adolescencia y en la juventud. Entonces, este esfuerzo que estoy haciendo para no ir directo a hablar de los jóvenes, quiero decir que los jóvenes están en un mundo de relaciones sociales, de adultos totalmente también atravesados por esas tecnologías, aunque nuestra estructuración temprana y subjetiva no haya sido con tecnologías, nuestra vida actual está alterada también por eso, y eso forma parte del mundo que los niños y los jóvenes van habitando, y sobre lo que los adultos también tenemos mucho que poder pensar, problematizar. No digo culpabilizarnos, porque a veces nos agarra ¿no? Una culpabilización de lo que no hacemos y tal vez se trata más de poder interrogar y poner algunas pausas para comprender, ¿no? La afectación que esto está produciendo y a partir de eso entonces ver si podemos tomar algunas decisiones que también regulen nuestra manera de relación con las tecnologías y las pantallas. Eh, bueno, eso una primera apreciación, que se fue un poco de la pregunta, pero que me parece necesaria y que abona una mirada que no sea adultocéntrica y que ponga solo en los pibes un problema compartido, ¿no? Em, Después, ¿cuándo un uso de tecnología se vuelve problemático? Es una discusión que tuvimos mucho entre los equipos que trabajamos en salud mental y con los equipos que nos fuimos articulando junto con otros ministerios. En este caso, con el Ministerio de Justicia tenemos, a través de este curso y a través de algunas intervenciones territoriales, tenemos una relación bastante fluida, pero con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través del área de juventud, con muchos otros ministerios de nuestra provincia, con la Dirección General de Escuelas. Bueno, a partir de poder empezar a pensar más esto que llamamos ludopatía o consumo problemático de tecnologías o apuestas online, que ya es como un recorte del fenómeno, pensamos mucho cuándo se vuelve problemático. Nuestra conclusión desde nuestro campo es que se vuelve problemático bajo el mismo indicador que se vuelve problemático el consumo de otras drogas, ¿no? O el consumo de drogas, legales o ilegales. Cuando un consumo, incluido en la tecnología, se vuelve problemático es cuando altera una esfera de nuestra vida y nos genera algún grado de alteración y complicación en una esfera de nuestra vida. Cuando vamos al colegio y nos quedamos dormidos, cuando los chicos van al colegio y se quedan dormidos y no pueden aprender porque se quedaron hasta cualquier hora jugando, cuando están encerrados todo el día en la habitación y altera, interrumpe las salidas con otros chicos. La sociabilidad en la adolescencia no es solamente un aspecto recreativo, sino que incluso hay autores que lo plantean como un segundo tiempo psíquico. En la adolescencia, el encuentro con amigos, es decir, no es una cuestión de distracción o de desarrollo de habilidades sociales, sino que es un acto, constituye un momento psíquico que implica poder desapegarse de sus redes familiares primarias, sean buenas o sean malas, implica encontrarse con un mundo distinto, implica poder identificarse a rasgos de los pares, implica encuentros con tipos de vínculos que logran mucha profundidad, a veces, por ejemplo, los encuentros entre amigos, implica procesos de descubrimiento del cuerpo, implica procesos de aprendizaje sobre la gestión del disfrute, del placer, implica atravesar el sufrimiento que la vida misma también trae en relaciones con otros. Entonces, bueno, cuando un chico o una chica, o cuando nos pasa a nosotros, voy a volver cada tanto, que nos quedamos pegados a los teléfonos, ¿no? Y no salimos con otros, a lo que fuera, incluso a embolarse con otros, o a aburrirse con otros, o a no saber qué hacer, y eso te lleva a veces a descubrir cosas. También sería otro indicador, ¿no? De un consumo problemático. Entonces, cuando altera los procesos de aprendizaje, cuando altera las relaciones sociales, cuando altera, en este caso el tema de la alimentación no es menor, ¿no? Chicos que no salen de la habitación a comer, porque, bueno, acá
se empieza a cruzar con las particularidades del tipo de tecnología y del tipo de juego, ¿no? El hecho de no poder pausar los juegos es un elemento realmente de preocupación, porque hace que entonces si se desconectan y van a comer, pierdan lo que están jugando, o bueno, el hecho de que sea un tiempo sin pausa es un elemento muy complicado, la verdad, muy complicado. Pero bueno, si tuviéramos que decir cuándo se vuelve problemático, podríamos usar cantidades, ¿no? Si decimos un pibe o un adulto está, qué sé yo, 8 horas diarias con el celu, 6 horas diarias con el celu, 5 horas diarias con el celu, la mayoría, muchísimas personas están ese tiempo con el celu. Uno podría decir, bueno, hay un elemento de calidad, de cantidad que ya podría ser indicativo, pero preferimos ponerlo en los efectos de lo que nos altera de nuestra vida. Y en el mundo adulto, bueno, también cuando nos impide poder sostener también entornos de trabajo y afectivos, sostener las tareas de crianza, en el caso de, que por ahí no es tan visible, ¿no? Por ahí un chico encerrado que se quedó hasta las 4 de la mañana y va dormido al colegio es más visible que una mamá que se quedó hasta cualquier hora o que no puede largar el celu y está en las redes sociales todo el tiempo y no puede conectarse en la crianza de su hijo. Por ahí es menos visible como problemático algunas cosas de los adultos que lo que vemos por ahí con más claridad en los pibes, ¿no? Claro. Y por ahí retomando un poco esta cuestión, estábamos viendo un poco las continuidades, ¿no? De cómo esta problemática puede afectar a adultos y adolescentes. ¿Y qué sería lo distintivo en relación con los adolescentes que hace que nos preocupe tanto en particular? Sí, sí. Bueno, recién un elemento mencionábamos que tiene que ver con... Nosotros seguimos pensando que el encuentro humano directo con el cuerpo presente no es reemplazable, no es reemplazable en su función social de producción de subjetividad, ¿no? En distintos niveles. Eh, Algo pasó mucho en la vuelta a los colegios después de la pandemia, que imaginábamos que los chicos iban a volver en un furor de encontrarse con otros, ¿no? En una liberación de las medidas de cuidado. Y se hizo todo un trabajo muy importante desde educación, desde la Dirección de Educación, que era el retorno cuidado a clases, que tenía que ver con un montón de elementos, las burbujas, no sé si se acuerdan, seguro Sí, estoy sí, trayendo recuerdos un poco perturbadores, Sí. totalmente. pero bueno. eh, em, pero bueno, y en ese marco surgió un programa que actualmente se sigue sosteniendo en escuelas secundarias a partir de una reunión de los centros de estudiantes con el gobernador, que se llama La Salud Mental es entre todos y todas, que los chicos le planteaban a Axel que necesitaban cuidados en salud mental, ¿no? Entonces, este programa comenzó a trabajar en ese momento de la vuelta a cuidar a clases. Y bueno, en nuestras cabezas adultas estaba esa idea, ¿no? De que los pibes estaban esperando aquello de lo que habían sido privados, que justamente es lo típico de la juventud, que es poder estar con otros, habían cedido socialmente para el bienestar común de eso, cosa que fue así, porque si los chicos no se hubieran quedado en las casas, no hubiéramos podido garantizar los cuidados, así que les debemos una gratitud siempre y un recuerdo del esfuerzo que hicieron. Pero con lo que nos encontramos en las escuelas cuando fuimos es que los chicos estaban muy inhibidos, de que los chicos no sabían cómo estar en relación con otros, Ujú. de que los pibes no se aguantaban sentados escuchando a un docente más de un rato cortito, ¿no? Y uno podría decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Se alteró tanto la subjetividad? ¿No? Los tiempos continuos de las pantallas, la falta de pausas, la ansiedad generalizada, todo ese montón de cosas que decimos alteró tanto la subjetividad. Bueno, teníamos una experiencia concreta, que es que eh, la pandemia por su amenaza y la medida de cuidado para poder sobrevivir, había implicado la ruptura de la relación social directa, ¿no? Con los amigos, los grupos, ¿no? Los pares. Y ahí apareció el tema de la inhibición, que está siendo un tema muy importante y que hoy uno lo podría conectar un poco a veces con chicos que están muy sumergidos en el mundo de los juegos en red, de las apuestas online o de la cantidad de horas que muchos chicos están con, En la pantalla.
con las redes, ¿no? Que es otro gran tema. Entonces, ¿qué tiene de particular en la adolescencia? Y que las relaciones sociales directas, en particular en la adolescencia, tienen una función muy importante en la sexualidad, en la agresividad, en algo normal que es el aprendizaje de una cuota de agresividad que no es la violencia, pero que es la agresividad que nos permite defendernos, que es la agresividad que nos permite tener cierto impulso de habitar el mundo sin inhibirnos, sin cerrarnos, sin apagarnos. Y bueno, y pasa mucho que el tema de la inhibición y de pibes absolutamente acallados en su corporalidad, en su lenguaje, en sus interacciones, después aparecen también a veces irrupciones de violencia, no de agresividad, de violencia desmedidas, que bueno, que uno puede empezar a pensar que hay un proceso de relación con los otros que se aprende, que ninguno de nosotros llegó al mundo con eso, y que se aprende con situaciones que son gozosas, de bienestar, y que se aprende también con sufrimientos, ¿no? Que hay que ver qué podemos resolver. Gran parte del programa en las escuelas trabaja sobre eso, trabaja sobre la relación entre ellos. Y bueno, uno podría decir, una amenaza del uso problemático de tecnologías en la juventud es que altere, que interrumpa, que frene la relación social directa, que bueno, que también implica para el psiquismo pausas distintas que el estar con la tecnología, implica la construcción de un cuerpo, ¿no? El cuerpo biológico más o menos vino hecho, pero el cuerpo, no el organismo, el cuerpo implica una relación, implica la relación social, ¿no? Eh, y bueno, pegado a si los chicos están muchas horas en los juegos en red o en las tecnologías, está el tema de las redes, donde el cuerpo aparece de una manera expuesta, no habitada, ¿no? Aparece siendo vista por otros en un momento en que el cuerpo se retiró de esa escena, ¿no? O aparece sobreexhibido por otros, ¿no? Cuando se gastan y aparecen imágenes del cuerpo. Es un tema que los chicos lo traen con tremendo sufrimiento, la circulación de imágenes de los propios cuerpos. También el tema particularmente de las chicas y la sobreexhibición del cuerpo de las chicas. Eh, entonces, bueno, uno de los temas que particularmente preocuparían en la adolescencia tiene que ver con eso. Otro, si interrumpen los procesos educativos, también sería otro elemento importante. Y bueno, todo lo que ya se sabe de que la exposición prolongada a pantallas, particularmente los juegos en red, los juegos de todo tipo, incluidos los juegos de apuestas, bueno, produce una sobreestimulación, lo que vemos, ¿no? De la dopamina, de esto, de lo otro, todos los términos un poco más biológicos o neurológicos, en última instancia lo que significan es una sobreestimulación no natural. No es la estimulación que produce escuchar música o jugar un partido de algo o estar jodiendo con los amigos o riéndose. eh, una sobreestimulación que el cuerpo no tiene cómo elaborar, no tiene procesos normales para elaborar, y eso entonces va generando una sobreestimulación, un impacto que más bien produce daño que bienestar, ¿no? Entonces son los chicos que no saben cómo sacarlos de la pantalla, que le desenchufan la computadora, el celular, o le arrebatan el celular para cortar, y se despliega un quilombo familiar, un desencadenamiento de situaciones familiares, a veces de mucha agresividad, que son chicos que vienen en un proceso de sobreestimulación y de golpe le cortan eso, ¿no? Eh, bueno, eso es alguna de las cosas que se me ocurre de arranque. Sí, clarísimo. Y hablabas recién del capitalismo de plataformas. ¿Qué rol Ujú. juegan las plataformas digitales, las redes sociales, los juegos en red, eh, en cuanto a la estructura que tienen, el diseño que tienen para atraparnos y engancharnos? Digamos, ¿qué rol juegan en todo esto según tu criterio? Bueno, ahí hay una discusión, a mí me gusta porque es una discusión más estructural adentro de la discusión de las tecnologías, ¿no? Creo que cada vez tendríamos que estudiar más esa estructura de los juegos. Hay algunos autores que lo están trabajando. Hay algunas personas que en nuestro país vienen investigando
No sé si finalmente va a estar Carolina Di Palma, pero viene estudiando Sí, bastante. la semana que Eh, viene. La Buenísimo, semana que buenísimo. viene la Bueno, vamos a Caro tener a se Caro. va seguro a meter mucho en eso, nos ha enseñado mucho también. Y bueno, y también es bueno porque nos permite profundizar un poco más, ¿no? No todas las estructuras de los juegos son distintos, no todos promueven las mismas cosas. Hay países que, bueno, que regulan qué juegos entran y qué juegos no. Ujú. Hay países que regulan qué juegos entran y qué juegos no en función justamente de estas cosas. Eh, Nosotros creemos que los juegos tendrían que poder pausarse, por ejemplo, que los juegos tendrían que tener pausa. No hay juego real eh, sin pausa. Por eso esta diferencia entre el juego y el consumo de tecnologías, Ujú. ¿no? Algo que tenga carácter lúdico, es decir, algo que podríamos llamar con todas las letras juego, tendría que tener algunas características. Uno es que puede ser pausado, ¿no? Cuando algo de lo lúdico se rompe, cuando algo de la escena del juego se rompe, se interrumpe el juego. Otro es que tiene un carácter transformador el juego. Y las personas tienen al interior del juego un rol activo, ¿no? En general, si pensamos el juego de los niños, que es una experiencia con la que también se produce subjetividad y se constituye psiquismo, es más, en salud mental, cuando hacemos una evaluación de un niño o una niña y el niño o la niña no puede jugar, para nosotros es un indicador diagnóstico muy importante, ¿no? De una función psíquica que no está pudiendo ser desarrollada. El carácter transformador, entonces, un juego, no un deporte, sino un juego, digo, un juego en general, si uno ve el juego infantil, lo que produce es una transformación, construye escenas que no existen, ¿no? Construye ficciones. Y el que las protagoniza tiene un carácter creador, ¿no? El carácter lúdico es un carácter creador, Ujú. transformación de realidades que no existían. Esto que nosotros llamamos a veces con una palabra un poco inapropiada, que juegos en red, más bien está todo hecho, ¿no? Somos más consumidores de formatos de Claro. Claro. juego prehechos por otros, que más que producir una elaboración de emociones, de estímulos, nos sobrecargan, ¿no? Cuando un niño termina un juego, el que fuera, construir una casa, jugar a la escondida, juegos corporales de todo tipo, en general se va a dormir mejor que antes de jugar, ¿no? Cuando un niño está 3 horas jugando en vez de a la escondida, o en vez de a construir casa con cartones, o en vez de treparse al árbol y armar una casa, o en vez de jugar a lo que sea, está 3, 4 horas jugando a juegos en red, seguro que va a terminar con una sobreestimulación física que va a hacer que probablemente le cuesta más dormir, al contrario de un niño que está en lo que llamamos juego, que seguramente duerma mejor, no solo por el desgaste físico, sino por el proceso de simbolización, de metabolización de emociones y de cosas que en los juegos pueden ser canalizadas de otra manera. Y además, bueno, agrega una relación social. En general se juega con otros Ujú. y si no hay otro presente en el juego, está de manera imaginaria cuando el niño o la niña Claro. juega, ¿no? Bueno, acá pasa todo lo contrario. Bueno, salvo del otro lado hay una persona, ¿no? Pero no está su presencia. La pantalla es una interrupción de la presencia real del otro, de su voz, de su mirada, de su reacción. Por eso también en las plataformas, bueno, también estamos a salvo de lo que nos vuelve del otro, ¿no? Si Claro. hicimos algo malo, si dijimos algo feo, eso que nos vuelve de los demás y que también regula lo que hacemos, porque hay veces que nos enteramos de los efectos de lo que hacemos por lo que nos viene del otro, ¿no? Eso en estos juegos que llamamos juegos y que habría que ver cómo los queremos llamar, no está, ¿no? Entonces, bueno, están performateados de maneras donde hay una continuidad del tiempo, donde hay una sobreestimulación, todo lo que se llama el sistema de recompensas, ¿no? Lo que Carolina y otros autores trabajan como la monetización del tiempo, Ujú. ¿no? Son plataformas que van produciendo maneras en las que en nuestra interacción decimos de nosotros, ofrecemos información de nosotros, y después eso entra a un circuito también de comercial eh, más propia del intercambio capitalista de las mercancías que lo que pasa en el intercambio de un juego
de los que llamamos juegos. Claro. Y en el caso de las apuestas, que también a veces se las llama juegos de azar, ¿no? Sí. Imagino que si existe una distinción entre los videojuegos y el juego, lo lúdico, en el caso de las apuestas, esa distinción debe ser aún mayor, ¿o no? Sí, sí. Bueno, coincidimos mucho con Carolina y con muchas otras personas que vienen trabajando sobre el tema de las apuestas online, que las apuestas online lograron también una envergadura, una magnitud, un aceleramiento de los consumos de lo que llamamos juegos online, eh, porque los jóvenes ya estaban en el mundo digital consumiendo otros juegos o consumiendo redes, ¿no? Que no es que es un plato volador que cayó, la ludopatía y que está afectando a todos nuestros jóvenes, ¿no? Que irradia un interés, que los tiene captados y que no entendemos de dónde nació. No, no. Es que los chicos ya estaban en un mundo digitalizado y en una interacción con otras estructuras de juegos. En general, un poco más los varones, en general, un poco más los varones, pero también en el mundo de las redes, y ahí por ahí es un poco más equiparable entre varones y mujeres, también en el mundo de las redes, ya estaban ahí. Y es porque estaban ahí que pueden entrar en una relación también tan directa. Algunos plantean es más como una continuidad de lo que venía pasando en otro formato, bueno, que involucra el dinero, en muchos de los otros juegos también está involucrado el dinero, por ahí hablamos menos, o los adultos advierten menos el problema de los otros juegos. Pero bueno, acá se pasa algo que es que se apuesta directamente dinero, ¿no? Ujú. Para ganar alguna que otra vez y en general perder. Eh, y bueno, qué sé yo, lo llamamos de azar, pero no es que es un azar totalmente aleatorio. Y por supuesto que son juegos que producen ganancia a costa de la pérdida. Si uno hace la cuenta global, no sería negocio si no produjeran ganancias a costa de la pérdida de las personas. Afecta a todas las clases sociales, pero en los sectores bajos afecta de una manera más cruda, porque bueno, se apuesta a esa plata que por ahí es la que se tiene, ¿no? Hay una encuesta provincial que después podemos dejar en material para compartir, que se hizo a través de la creación de un espacio interministerial en la provincia de Buenos Aires a pedido del gobernador, con el acompañamiento de Carlos Bianco. Se reunió más de 10 ministerios: está justicia, está salud y también muchos, está seguridad, está lotería y casinos, está educación, está desarrollo de la comunidad. Y se inició un conjunto de políticas de trabajo interministerial. Este curso forma parte de esa estructura de políticas interministeriales. Nosotros tenemos espacios concretamente de atención en salud mental a personas con problemas de ludopatía. Y bueno, cada ministerio fue tomando su porción en esta parte del trabajo: seguridad en avanzar en el control de las plataformas también ilegales junto con la Lotería de la provincia, y también todo lo que tiene que ver con la promoción ilegal del juego. Clandestino, porque las plataformas, en principio las habilitadas por la provincia de Buenos Aires son para mayores de 18, pero encontramos que la mitad de los chicos en la provincia de Buenos Aires están en plataformas legales jugando, es decir, que tienen estructuras fácilmente vulnerables el ingreso a esas plataformas. Y en el medio de todo ese marco se hizo una encuesta de bienestar digital a 90.000 alumnos de escuelas secundarias, que constituye la encuesta más importante de Argentina y que nos da algunas informaciones. El 19% de los chicos alguna vez había jugado a apuestas online. Hay algunas encuestas más chiquititas que mostraban números más grandes. A nosotros en esta escala nos dio este número, que es mucho, igual casi que el 20% de los Toma. chicos de online, es mucho, y el 3,7% de los chicos jugó en el último mes, que uno podría decir, bueno, habría que evaluarlo, pero se podría aproximar un poco más a un consumo más frecuente o problemático, ¿no? Y de ahí un porcentaje mucho más chiquitito jugó tantas veces por semana. Pero bueno, sí, tiene características distintas, porque bueno, introduce a un circuito, eh,
que a veces empieza a generar, además de la pérdida de dinero, empieza a generar muchas veces deudas, ¿no? Claro. Y este es un tema que además en el momento argentino en el que estamos, ¿no? Las apuestas online no surgen de la nada porque los chicos estaban y la necesidad de ganar dinero en la Argentina tampoco surge de la nada, ¿no? Ujú. Porque yo no tengo, ahora no me acuerdo bien el número del porcentaje de familias endeudadas, ¿no? Para comprar alimentos, para pagar servicios. La realidad argentina es una realidad dramática, producto de las políticas nacionales que nuestro gobernador trata de, como dice, de poner un escudo y una red para que nos golpee menos. Pero bueno, también hay que decir que es en ese contexto donde se busca también ganar plata y a veces buscando ganar plata se termina no solo perdiendo esa plata, sino generando deudas. Y eso empieza a armar un circuito muy complejo realmente, mucho más de lo que a veces imaginamos, de endeudamiento y bueno, y algunas otras conductas ya más de riesgo producto del endeudarse y que bueno, como todo consumo problemático, en general cuesta decirlo, a veces se vuelve a apostar como manera de poder resolver el problema y en general no resulta, ¿no? Entonces hay veces que cuando se habla de esto ya la situación es delicada. El otro día hablaba con una directora de un hospital, 2 intentos de suicidio de personas grandes entraron vinculados al tema de deudas y habían transitado también por el asunto de las apuestas online como manera de tratar de Mm. solucionarlo. Entonces, bueno, sin volvernos locos o generar, digamos, un amarillismo, ¿no? O una exageración, sí hay que decir que la verdad que en este momento, además de la Argentina, es un tema que hay que estar con mucho cuidado y que hay que ayudar a que los chicos y los adultos, si están involucrados en situaciones que no pueden parar de jugar o que están involucrando dinero que no se tiene, que bueno, que puedan hablar, que puedan pedir ayuda, que hay maneras de acompañar y de salir. Y eso es parte también de los esfuerzos que habría que ofrecer. Después vamos a dejar seguro algún 0800 de salud mental. Hay una opción dentro del 0800 de salud mental que está destinado para personas con problemas de juego y bueno, que por supuesto pueden llamarnos las personas que están en situaciones de preocupación o problemático o personas allegadas que quieran ver cómo los podemos acompañar. Ujú. ¿Y cómo podemos trabajar esto, todo esto que hemos estado mencionando y hemos estado charlando, desde la prevención, tanto para las instituciones educativas, deportivas, o bien lo que, si nos querés comentar también lo que hace el Ministerio de Salud al respecto? Bueno, una primer parte sería, un primer paso sería que estemos hablando, ¿no? Que lo saquemos de un lugar de silenciamiento, invisibilidad, que lo dejemos de tomar solo como un asunto individual de las personas con las tecnologías y que lo empecemos a tratar como un fenómeno social que en algunas personas se presenta o se desarrolla de maneras más intensas, más complejas, más problemáticas, pero que es una responsabilidad colectiva. Porque también con estas cosas hay extremada individualización, ¿no? Ujú. de los problemas. Em, entonces creo que ese es un primer paso, que es que socialmente podamos hablar, que podamos hablar de una manera que permita que el que está con un problema lo pueda decir y que veamos cómo construir esos puentes, esas ayudas, ¿no? Desde la escuela hablar con los compañeros, hablar con los docentes, con los preceptores, que muchas veces tienen más información cercana a los chicos. Eh, y después desde la provincia, en materia de salud, hay 10 espacios en toda la provincia específicos dedicados al tema de ludopatía y hay más de 200 centros provinciales de atención donde esto se puede tratar y ser acompañados. Todos los profesionales de salud que atienden en los centros tuvieron varios cursos de formación sobre el tema de tecnologías como parte también bueno, de la actualización de temas que por ahí no estaban en la agenda de formación de hace un tiempo. Y además hay una línea de teléfono que ahora la podemos dejar escrita, la puedo pasar por el chat para que la tengan, pero que es 0800 222 5462. Es un horario muy extendido, pueden llamar todas las veces que necesiten. Y a través de ese 0800 que busca achicar problemas de acceso que a veces hay, o de conocimiento, de dónde están los lugares, bueno, los pueden orientar y acompañar. Y además en la página web
Hay también un buscador por distrito donde están los lugares para poder ser atendidos y acompañados. Y bueno, y en el 0800 además hay una opción específica vinculada a este tema que la creamos también para que el que llame sepa que estamos trabajando en este asunto y bueno, y ahí derivamos a los centros de ludopatía si están cerca, si no a los centros de atención en salud mental, bueno, y distintas estrategias, que nadie se quede solo con este problema, que nadie se quede solo con este problema. Bueno, es un teléfono, lo vamos a estar poniendo en la plataforma también, junto con la encuesta, Buenísimo. con la encuesta que me parece que está buenísima porque una muestra tan grande, bueno, creo que es lo más, lo más cercano al problema que podemos estar, digamos, por lo menos Sí. para conocer desde el diagnóstico. No sé, Ale, si quedó algo más, alguna pregunta más, o ya podemos ir cerrando. No, no sé, Julieta, si querés agregar algo más, si nos quedó algo que No, creas. por ahí reforzar esto último de que hay algunos fenómenos que claramente tienen una explicación social, histórica, y que me parece muy importante que esa dimensión nunca la perdamos, porque por ahí después vemos la concreción en determinada persona, en determinado momento, pero la mirada tan individualizante, que no quiere decir no ver lo singular, ¿no? De Ujú. cada persona, en cada momento, en cada historia. Eso sería la dimensión singular, que es con la que nosotros trabajamos a diario. Pero además hay una dimensión social y colectiva de los problemas. Este tal vez sea uno de los fenómenos donde eso se ve más claro. Y bueno, y entonces en ese punto creo que también colectivamente asumir que hay una tarea y que hay una tarea también social en la regulación del uso de las tecnologías, que no es solamente lo que cada uno de nosotros puede hacer con su celu. Creo que todos luchamos un poco en el día, ¿no? De cuántas horas y cuándo lo tenemos que sacar de la vista, ¿no? O correr de al lado nuestro para que no pase esa especie de tentación o dependencia. Además de cómo cada uno regule, bueno, hay una tarea social y colectiva bueno, de reflexionar, de pensar qué está pasando y también qué cosas podemos empezar a hacer con eso más colectivamente. Ujú. Excelente. Bueno, eso creo por ahora. Y bueno, y que sepan todos que hay un trabajo provincial, interministerial muy importante, que va teniendo sus expresiones diversas en territorios y planos distintos. El curso que estamos hoy es uno de esos. Y bueno, y están los espacios de atención en salud, pero bueno, Axel nos pide mucho que ante los problemas complejos busquemos la transversalidad de los distintos ministerios y eso me parece bueno, que es bueno por lo menos que se sepa que está ese compromiso. Y acá estamos transversalizando Claro, estos problemas bien, complejos y multidimensionales. Bueno, muchísimas gracias, exacto. Julieta. Un placer. Bueno, Y a bueno, nuestros, igualmente, sí, no, y a nuestros no, no, digo, un cursantes, placer y gracias por la invitación. no, gracias a vos. Estamos con un delay. Sí. Sí. Bueno, y a nuestros cursantes les contamos que la semana que viene tenemos nuestra segunda clase con Carolina Di Palma, la especialista que justamente estuvimos mencionando hoy. Después de ver esta clase, dar unas ganas bárbaras de ver la segunda, con todo lo que dijo Julieta sobre Carolina, es una capa, así que Sí, los así vamos a es. estar esperando. No lo teníamos preparado, No, ¿eh? no. Sí, ella nos va a contar y profundizar un poco sobre estos ecosistemas digitales de los que estábamos hablando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Julieta, y a todos y todas por conectarse. Gracias. Bueno, un cariño. Chau, Hasta chau. luego.